Entonces, mira a esta criatura. ¿Qué crees que es esto? ¿Una planta? ¿Un animal? ¿O tal vez algún tipo de hongo salvaje? A simple vista, este fósil podría pasar por cualquiera de esas formas de vida antiguas. Y sinceramente, los científicos han estado rompiéndose la cabeza con esto durante más de 150 años. Pero ahora parece que finalmente podríamos estar descifrando el misterio de este descubrimiento de una especie desconocida. Hace mucho tiempo, entre 420 y 375 millones de años, durante el periodo devónico, las plantas recién empezaban a crecer en la tierra, los árboles más altos medían solo unos cuantos pies de altura y los animales aún no habían desarrollado columnas vertebrales. En aquel entonces, enormes torres naturales de hasta 8 metros de alto y 0,9 metros de ancho, que parecían troncos de árboles cilíndricos sin ramas, se alzaban desde el suelo. ¡Vaya! ¡Qué contraste con los árboles de esa época! Cuando los científicos descubrieron los fósiles de esos majestuosos organismos en 1843, estaban completamente confundidos, ya que estas extrañas criaturas prehistóricas no se parecían a nada que hubieran visto antes. Algunos pensaban que eran extraños árboles con conos. Otros suponían que podrían ser plantas submarinas, como algas gigantes o líquenes, que son asociaciones entre hongos y algas. A estos objetos misteriosos se les dio un nombre: prototaxites. Cuando los científicos los estudiaron de cerca, su estructura interna les recordó a un montón de cosas distintas. No podían creer que un hongo o una alga de 6 metros de altura pudiera ser real, pero eso era lo que mostraban los fósiles. Entonces, la mayoría de los científicos decidieron que los prototaxites eran hongos gigantes. Sin embargo, aún así, algo no cuadraba al respecto. En 2007, decidieron finalmente resolver el misterio del prototaxites y realizaron una prueba química en los fósiles. Así que, observaron los tipos de carbono en su interior y los compararon con plantas comunes de la misma época. Si los prototaxites fueran plantas, las proporciones de carbono coincidirían, pero no lo hicieron. Eso significaba que no eran plantas y obtenían carbono de una manera diferente, no por fotosíntesis, sino probablemente más como lo hacen los hongos. Pero, de nuevo, no se parecían en nada a los hongos que conocemos y amamos hoy en día. Los prototaxites eran gigantes, probablemente los seres vivos más grandes en la Tierra en su tiempo. Y aunque estas extrañas criaturas prehistóricas fueran algún tipo de hongos, entonces es raro que hoy no tengan ningún pariente viviente que se les asemeje. Así que, si juntamos todo esto, parece que los prototaxites son una forma de vida por completo diferente y previamente desconocida que no dejó descendencia. Los prototaxites no son los únicos organismos no clasificados en la Tierra. Hace alrededor de 600 millones de años, no había peces, tiburones ni cangrejos. Solo formas de vida simples como algas y bacterias que flotaban a través de mares tranquilos y poco profundos. Pero algunas criaturas verdaderamente extrañas, por completo diferentes a todo lo que vemos hoy en día, vivían entre ellas. Parecían helechos submarinos, permanecían perfectamente inmóviles y absorbían nutrientes del agua. Estas formas de vida extrañas eran los rangeomorfos. Dominaban los océanos que en aquel entonces estaban repletos de nutrientes. Por lo tanto, los rangeomorfos no necesitaban bocas, ojos ni músculos para sobrevivir. Simplemente absorbían lo que necesitaban. Algunos de ellos eran tan pequeños como un dedo y otros crecían hasta medir 2 metros de altura. Pero cuando la Tierra entró en el periodo cámbrico, los océanos se volvieron mucho más competitivos. Las criaturas que nadaban rápidamente con extremidades, ojos y mandíbulas aparecieron y consumieron el mismo alimento de manera más veloz, e incluso quizás se alimentaron de los rangeomorfos. La química de los océanos también empezó a cambiar, y las aguas ricas en nutrientes se volvieron más parecidas a los océanos actuales, donde la comida flota en partículas que los animales activos recolectan. Así que los rangeomorfos desaparecieron para siempre, pero los científicos aún encuentran sus fósiles por todo el mundo, preservados en rocas antiguas. Tenían un diseño fractal increíble, un patrón que se repetía a cada nivel, desde las ramas más pequeñas hasta todo el cuerpo.
Usando pistas fósiles, investigadores construyeron modelos de computadora en 3D de cómo se veían. Descubrieron que estas extrañas criaturas prehistóricas llenaban su espacio de una manera casi perfecta. Eran como esponjas vivas optimizadas. Sin embargo, los científicos todavía no pueden ponerse de acuerdo sobre en qué lugar exactamente encajan los rangeomorfos en el árbol de la vida. Al principio, discutían si eran plantas, animales, hongos o algo diferente. Ahora, la mayoría coincide en que eran animales primitivos, aunque eran tan diferentes que podrían merecer su propia rama única, lo que los científicos denominan un clado. Y luego estaba Dickinsonia, otra criatura prehistórica tan extraña que los científicos no pudieron ponerse de acuerdo sobre su naturaleza durante casi 100 años. Algunos pensaban que era una ameba gigante de una sola célula. Otros creían que era un tipo de líquen, o tal vez un experimento evolutivo fallido. Esta vida vivió hace alrededor de 558 millones de años, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios, tiburones o incluso insectos. Después de muchos años de estudios, investigadores australianos finalmente obtuvieron pruebas de que Dickinsonia era un animal, y quizá el más antiguo que los científicos hayan encontrado. Resolvieron el misterio gracias a moléculas de grasa fosilizadas muy bien conservadas atrapadas en la roca cerca del Mar Blanco. Estas moléculas eran un tipo de colesterol, el tipo de grasa que se encuentra en las células animales. Si este está presente, casi con toda certeza proviene de un animal, algo así como el ADN animal. La Dickinsonia vivió millones de años antes de lo que los científicos previamente pensaban y no se parecía en nada a los animales modernos. No tenía cabeza, ni boca, ni brazos, ni piernas, y definitivamente ningún órgano. Tenía forma ovalada, como un insecto bolita gigante o una gomita aplastada, con extraños surcos cruzando su cuerpo. Algunas eran diminutas, pero otras crecían hasta 1,5 metros de largo, el tamaño de una persona. No nadaba ni caminaba, simplemente yacía en el fondo del mar, donde absorbía nutrientes del agua o asimilaba sustancias a través de su piel. Fue complicado identificarlo porque la mayoría de los fósiles provenían de roca de alta presión, donde el calor había destruido todo el material orgánico delicado que los científicos necesitaban estudiar. Para llegar a los buenos fósiles, los investigadores tuvieron que descender en rapel por acantilados de 91 metros, extraer enormes bloques de arenisca, arrojarlos al suelo, lavarlos y luego repetir el proceso. Y dentro de una de esas losas de arenisca estaba el fósil que lo cambió todo, que finalmente ayudó a confirmar que Dickinsonia era un animal, lo que prueba que la vida animal compleja existía antes de la diversificación del Cámbrico, cuando de repente aparecieron montones de nuevos animales con huesos, ojos y extremidades. Los científicos creen que el lugar donde encontraron estos fósiles podría contener más pistas sobre la vida antigua. Durante mucho tiempo, los científicos no tenían idea de qué era otro grupo de formas de vida antiguas, los mohos mucilaginosos. Estas extrañas masas gelatinosas que laten y resuman en troncos podridos y suelos del bosque no son hongos como los champiñones, aunque la gente pensó que lo eran durante años. Resulta que son más como amebas, organismos viscosos y unicelulares que pueden moverse. Hay más de 900 especies de mohos mucilaginosos en todo el mundo. Puedes encontrarlos en el suelo, la hojarasca y especialmente en madera en descomposición. Los científicos los encontraron atrapados en ámbar de hace 100 millones de años y luce igual que los mohos mucilaginosos modernos. Los científicos saben muy poco acerca de cómo interactúan los mohos mucilaginosos con otras especies, qué papel desempeñan en los ecosistemas o cómo piensan sin un cerebro, nervios o un centro de control. Pero de alguna manera pueden tomar decisiones y adaptarse a su entorno. Eso los hace muy similares a los insectos sociales, como las hormigas o las abejas, donde ningún insecto en particular está a cargo, pero la colonia aún trabaja junta como un grupo inteligente. Incluso sin cerebros, los científicos han entrenado a los mohos del limo para resolver laberintos simplemente respondiendo a químicos y aprendiendo de su entorno. Una forma en que estos organismos aprenden es a través de un proceso llamado habituación.
Es algo así como cuando te acostumbras al agua fría después de zambullirte en un lago o dejas de notar un zumbido molesto después de unos minutos. Eso es tu cerebro ayudándote a ignorar algo inofensivo. Algunos mohos del limo también pueden hacer eso. Si se encuentran en condiciones adversas, como ambientes salados, secos, ácidos o con químicos, al principio los evitarán. Pero si hay comida del otro lado, eventualmente se acostumbrarán y seguirán adelante. Y si dejas que el moho mucoide entre en un estado latente y lo despiertas un año después, aún recordará cómo lidiar con la sal. Incluso parecen ser capaces de decidir hacia dónde ir basándose en los lugares donde encontraron comida en el pasado. Con cada vez más descubrimientos de especies desconocidas, los científicos pueden elaborar un mejor panorama del pasado biológico de la Tierra.